Resolución del problema 6.40 de la sección 6.10, el problema general de las trayectorias del libro Física Tippen, séptima edición. Entonces, divisemos a ver qué tenemos que hacer. Resulta que nos preguntan la altura máxima. Esa va a ser nuestra incógnita. También el problema tiene un asterisco, lo cual significa que va a tener un análisis un poco más complicado. Y tenemos dos datos. Entonces, hagamos una representación gráfica como primer paso. Dibujemos un cuadrante de un plano cartesiano y dibujemos una flecha. Esta flecha va a ser el proyectil, que sale disparado del suelo con una velocidad de 35 metros por segundo a un ángulo de 32 grados. Listo, va a tener este tipo de movimiento o de trayectoria. Y por acá va a estar pues la altura máxima, que voy a llamar Ymax. Listo. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Tenemos un ángulo de 32 grados, una velocidad inicial de 35 metros por segundo. Tenemos una aceleración gravitacional denominada como la constante de 9,807 metros por segundo al cuadrado. Y pues nos toca encontrar Ymax, o la altura máxima que este proyectil u objeto alcance. Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar? Como nuestro segundo paso de análisis de ecuaciones, tenemos dos ecuaciones que nos sirven. 2 veces la aceleración gravitacional por y es igual a la velocidad en y al cuadrado menos la velocidad inicial en y al cuadrado. Esa sería nuestra primera ecuación que podríamos estar utilizando. En este vamos a tener en cuenta que la aceleración gravitacional es igual a menos 9,807 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque más para semiparabólico menos para parabólico. Y esto es parabólico, ¿correcto? Pero, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta otra fórmula, que dice que la altura máxima, es decir, ya estamos de una vez encontrando la incógnita que tiene que ser, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, o sea, alfa, al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración gravitacional. ¿Qué es lo interesante de este Ymax? Es que acá vamos a tener en cuenta que la gravedad va a ser positiva, porque sí puede ser que este tenga un movimiento parabólico, pero borremos esta mitad. Esto ya que se vuelve un movimiento semiparabólico, ¿correcto? Desde el punto cero, o sea desde el origen hasta Ymax, se vuelve una semiparábola, mientras que si vuelve a caer, eso ya es una parábola. Entonces, por tanto, acá cuando se encuentra la altura máxima, se encuentra usando la aceleración gravitacional con el signo positivo. Ahora sí, empecemos a solucionar. Entonces, tercer paso, encontremos la altura máxima. ¿Con qué ecuación? Con la segunda que les demostré. Ymax es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial es 35, ¿correcto? 35 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el seno de 32 también al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración gravitacional, que como tiene signo positivo es 9,807 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, en el numerador nos da un resultado de 344 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y 2 por 9,807 nos da 19,614 metros por o sobre segundo al cuadrado. Se cancelan los segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, se cancelan los metros con metros y nos queda 344 sobre 19,614. Eso nos da igual a 17,538 metros. Y eso ya sería el resultado para este ejercicio. Entonces, sí, pareció sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenía un asterisco al comienzo? Bueno, resulta que esta fórmula, la que acabé de utilizar para la altura máxima, no es comúnmente usada en ecuaciones cinemáticas, digamos, pues de mecánica clásica. Mientras que la que sí es usada es esta de acá. Esa sí es la que es utilizada comúnmente. Y pues ahí sí tenemos que pensar cuál es la velocidad en y. Porque sí puede ser que tengamos la velocidad inicial en y, pero ¿qué tenemos para la velocidad en y? Para la velocidad en y tenemos que encontrar el tiempo. Y para encontrar el tiempo necesitamos la altura. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es que la velocidad en y es 0 metros por segundo. ¿Por qué es eso? Porque sí puede ser que la velocidad inicial en y haya sido de unos 18, algo cuando uno descompone la velocidad inicial en su componente y. Pero al transcurso del tiempo, ¿cuál va a ser la velocidad en y en la altura máxima?
Piensen. No va a subir ni va a bajar, se va a quedar quieto en el punto Y hasta que transcurra, digamos, 2 milisegundos y después ahí sí empiece a bajar aquel proyectil. Entonces, cuando está en su punto eje, cuando está en su clímax de trayectoria, por así decirlo, la velocidad en Y siempre va a ser 0 metros por segundo. Entonces acá, por ejemplo, utiliza algo que no es tan común, que es la fórmula, la segunda fórmula que ya les enuncié, que no se necesitaba encontrar la velocidad inicial en Y ni tampoco la velocidad en Y, sino que simplemente con la velocidad inicial bastaba. Pero si en dado caso ustedes quisieran utilizar esta primera fórmula, la velocidad en Y es de 0. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Ejercicio resuelto. Espero les haya servido este video explicativo. En comentarios alguna duda de algo que no hayan entendido. Hasta luego. Muchas gracias.